Quería preguntarles si tienen alguna duda con respecto a algún tema en específico que hayan visto en clase o algún ejercicio de la guía, algo que les pueda ayudar de eso. Yo, profesor, lo que Dime. pasa es que ayer la profesora al final de la clase hizo una tabla y no entendí la tabla. No me acuerdo cómo se llamaba tampoco la tabla, pero Una eso era la tabla. materia que pasamos ayer de inecuaciones. Estaban resolviendo inecuaciones de cuadráticas, o sea, con términos x al cuadrado. También, sí, Y ahí apareció la tabla. sí. Ya, ya sé de qué se refiere. Entonces, pues vamos a tratar con eso ahorita. Entonces, voy a mostrarles cómo resolver inecuaciones, tanto lineales como cuadráticas, y con eso vamos a, o sea, en un momento va a aparecer esa tablita y ahí les voy a explicar qué significa y por qué se hace así. ¿Ya? Entonces, empezamos aquí, resolver. Resolvamos las siguientes inecuaciones. Vamos a empezar con estas. Todavía no, antes de entrar a las cuadráticas, vamos por las lineales, ¿sí? Y luego seguimos. Sí, vamos a llegar a la tablita, solo un poquito de tiempo. Primero, para trabajar con inecuaciones, es similar a lo que se puede hacer con ecuaciones, o sea, cuando tenemos un igual, ¿sí? Cuando aparece el igual se llama ecuación, cuando aparecen los signos mayor, menor, mayor, igual, y eso son inecuaciones. Esa es la sutileza. Y si ustedes recuerdan, nosotros, digamos, yo les había mostrado que cuando teníamos A sobre B igual a C sobre D, nosotros podíamos decir, despejo, ¿sí? Podíamos poner AD igual a CB. Esto se puede hacer cuando tienen ecuaciones. En inecuaciones, esto no se puede hacer. O sea, digamos, de aquí, ustedes no pueden coger y decir, despejo el denominador mayor que 2 por 2x más 3. ¿Ya? No. Esto estaría mal y les voy a explicar por qué. Recordemos qué significa como tal el hacer un despeje, ¿sí? Tal como estamos despejando aquí, ¿qué es lo que hacemos? O sea, no es que pasamos directamente a esto, sino que multiplicamos, digamos, en ambos lados por b para que se simplifique este de acá y nos quede a igual a c sobre d por b, ¿sí? Y luego multiplicamos ambos lados por d para que nuevamente pues se simplifiquen los denominadores, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el fondo para poder hacer un despeje. Si nosotros intentamos hacer eso aquí, multiplicar por un mismo número a ambos lados, no sabemos qué está pasando por el signo de la desigualdad, ¿sí? Seguramente habrán visto con la profesora Sandra que si ustedes tienen dos números, digamos voy a poner a menor que B, si no se ve muy feo. Voy a poner acá. Si ustedes tienen dos números A menor que B y otro número mayor que 0, entonces pueden multiplicar o sea, pueden multiplicar ambos lados de la desigualdad sin cambiar el signo, ¿sí? En cambio, si C es menor que 0, es un número negativo, la desigualdad se invierte, ¿ya? Aquí teníamos menor, acá tenemos mayor. O sea, multiplicar por un número negativo cambia el signo de la desigualdad, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos despejar esto, digamos, pasarlo acá a multiplicar, perdón, tenemos que multiplicar ambos lados por este denominador. Pero entonces, ¿qué pasa con el signo de la desigualdad? No sabemos, porque este valor 2x más 3, primero, no sabemos qué valor tiene x, no sabemos si es positivo o es negativo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo multiplicáramos aquí, no sabemos si debemos mantener el signo de la desigualdad o invertir. Entonces, por eso es que no simplemente pueden decir despejo y ya está, y resuelve. No, eso estaría incorrecto, ¿ya? Entonces, como no podemos hacer ese despeje, por decirlo así, nos aprovechamos de otras propiedades que tienen las desigualdades, ¿sí?
Por lo general, lo que se suele hacer es igualar a 0. ¿Sí? 2x más 3 menos 2 mayor que 0. Después paso para acá el 2. Al momento de restar y sumar, eso sí no afecta en nada. Pueden hacerlo sin problema. Lo que sí afecta es cuando multiplican por 1 o dividen por 1. ¿Ya? Entonces despejamos. Y aquí hacemos esta suma de fracciones. Recordemos, esto está dividido para 1. Entonces, haciendo esta suma de fracciones, me va a quedar menos 2 por, bueno, resta de fracciones, de hecho, dividido para 2x más 3. Y esto tiene que ser mayor que 0. De aquí, bueno, aplicamos la propiedad distributiva junto con la ley de los signos, menos por más menos, menos por más menos, 6 dividido para 2x más 3, mayor que 0. Y de aquí, de hecho, de aquí ya, en este ejercicio nomás ya creo que va. No, no va a salir. Ya no. Cambiémosle los signos para que salgan. Aquí pongamos 1. ¿Sí? De una vez matamos los pájaros de tiro y hagamos la tablita. Ya. Sí, todo 4. 1, 1. Ya. Sí. Lo único que le hice al ejercicio fue en vez de que aquí hay un 2, le puse un 1. Y ya está. 1. Se resta 1 por 2x menos 3. Quedaría menos 2x menos 3. Y de acá que sale 2x menos 3 dividido para 2x más 3. ¿Ya? Aquí también puede salir una tablita, al igual que en las ecuaciones cuadráticas. ¿Y por qué? ¿Ya? Esta ecuación de aquí, esta inecuación de aquí que fue con la que empezamos, yo trabajé un poquito, ¿no? Hice un poco de operaciones algebraicas aquí, como pues, restar las fracciones y esto, y obtuve esta otra desigualdad, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que tengo aquí es una división de dos polinomios, ¿sí? Este polinomio que está acá arriba y este polinomio que está acá abajo. Entonces, dos números o sea, el producto de dos números es positivo si y solo si los dos términos tienen el mismo signo. ¿A qué me refiero? A por B es mayor que 0 si y solo si A es mayor que 0 y B es mayor que 0 o A es menor que 0 y B es menor que 0. ¿Sí? Lo mismo, si el producto de dos números es negativo, o sea, el producto de dos números es negativo, sí, solo sí, ambos tienen signos distintos. O sea, si uno es positivo y el otro es negativo o viceversa. Entonces, nosotros usamos esto para poder construir, por decirlo así, esa tablita y determinar cuál es el signo que tiene todo este cociente. ¿Ya? Porque en división es lo mismo, o sea, una división es positiva si los dos son positivos o los dos son negativos, o es negativa si tienen signos distintos. ¿Ya? Voy a pasarme a la siguiente tablita, a la siguiente pizarra, para continuar con esto. Teníamos 2x menos 3 sobre 2x más 3 mayor que 0. ¿Ya? ¿Qué hacer en estos casos? Buscamos las raíces del numerador y del denominador. ¿Ya? En este caso, digamos, en el numerador, ¿a qué me refiero con las raíces? Cuando yo hablo de las raíces de un polinomio, me refiero a los términos o a los valores que cumplen con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ustedes, como podrán ver, se resuelve así. Y despejo, me queda que x es 3 medios. Para el denominador, en cambio tengo esto. Despejo. Ya.
una vez que yo encontré las raíces, primero que nada, ¿por qué son importantes las raíces en un polinomio? Porque cuando encontramos las raíces del polinomio sabemos en qué punto el polinomio cambió de signo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿En qué punto el polinomio dejó de tomar valores positivos y cuándo empieza a tomar otro tipo de valores? No pasa nada. Eh, luego me regreso y explico de nuevo por lo que entras tarde para que puedas igual ver, ¿ya? A ver, me quedé en esto. Ya tengo las raíces de tanto del numerador como del denominador. En este caso me salieron solo un número, ¿no? O sea, el x igual a 3 medios y menos 3 medios. Si acá arriba o abajo en cualquiera de los dos tuviera una ecuación, un polinomio de grado 2, o sea, con términos x al cuadrado, ahí me saldrían dos valores para las soluciones. Bueno, dependiendo de lo que tenga el discriminante, ¿no? Pero me pueden salir dos valores e igual tengo que considerar todo. Entonces podemos hacer una tabla, algunos le llaman tabla de variaciones, otros le dicen solo tabla de signos, así que ahí ya queda al gusto, ¿no? Yo la aprendí, así. Acá yo ubico el menos infinito, o sea, lo más chiquito que puede ser un número menos infinito. Acá ubico menos, o sea, y empiezo a poner las raíces en orden, ¿ya? ¿Cuál es más pequeño de estos dos? Pues el menos 3 medios, ¿verdad? 3 medios, y acá pues estaría en más infinito, ¿ya? Entonces, aquí hago estas lineecitas como separando mi tabla. Y lo que hago aquí es, escribo cada uno de estos polinomios, o sea, a los que les calculé la raíz, ¿ya? Entonces aquí me queda 2x menos 3, 2x más 3. Y empezamos. ¿Qué voy a poner aquí? El signo que tenga este polinomio en este intervalo de aquí, ¿ya? ¿Cuál es este intervalo que puse en rojo? Es justamente el menos infinito menos 3 medios, ¿ya? Bueno, aquí, dependiendo de lo que vean acá, les voy a explicar. Miren, acá tenemos un mayor estricto, ¿verdad? O sea, no es mayor o igual, no es mayor o igual, solo es un mayor estricto. Entonces, en cada una de estas raíces podemos hacer una bolita así, diciendo que este punto no va a entrar en la solución, ¿ya? Si tuviéramos, por ejemplo, mayor o igual, eh, el 3 medios que corresponde a la raíz del numerador, lo llenáramos así, como diciendo, este punto sí entra en la solución, porque es justo donde el numerador se anula, o sea, donde vale 0. Las raíces del denominador siempre quedan así. Estas nunca se incluyen en la solución, porque si no, eso significaría que el denominador se anula, y eso no puede pasar. O sea, no podemos dividir para 0. Entonces, como ahorita teníamos un mayor estricto, dejo así, no incluyo ninguna de las soluciones. Cuando escriba la solución final, ahí esto de que incluyo o no incluyo tal vez les queda un poco más claro, ¿ya? Entonces, como decía antes, el intervalo en rojito es este. ¿Qué tengo que hacer aquí para determinar el signo? La verdad es bastante simple. Tomen un número de este intervalo, o sea, que esté aquí, en medio de estos dos. El número que más les guste. No sé, yo puedo decir, tomo el menos 2, ¿sí? Obviamente el menos 2 está en este intervalo, pertenece a este intervalo. ¿Y qué hago? Evalúo aquí. Entonces, ¿qué pongo? 2, evaluando, ¿no? Menos 2, menos 3. ¿Esto qué es? Menos 4, menos 3. Ya ni siquiera es necesario seguir calculando porque yo sé que esto es negativo, ¿verdad? Menos y menos me va a seguir dando menos. En suma, ¿sí? Esto es negativo, entonces aquí yo pongo un signo menos, ¿sí? O sea, en este intervalo, el polinomio de aquí tiene signo menos. ¿Ya? Ya.
Una vez que ya determinaron el signo de uno de los polinomios, de uno en una parte de los conjuntos, es bastante simple porque los polinomios, los signos es como que cambian simplemente, ¿ya? Acá va a valer más y otra vez va a valer más, ¿sí? Porque es un polinomio de grado 1. Si ustedes quieren comprobarlo, no, perdón, aquí es menos, sigue siendo menos. Porque la raíz de este era el de acá. ¿Sí? Como les digo, cuando ustedes encuentran ya el signo en uno de los intervalos, digamos aquí, simplemente ubican cuáles son las raíces de este polinomio, el 3 medios, ¿sí? Entonces, antes de llegar al 3 medios va a seguir siendo menos, y una vez que pasa, se va a convertir en más. Y si no, si tienen dudas de los signos o algo, hacen lo mismo que hicimos para determinar el signo acá. Cogen un número de aquí, por ejemplo, podrían coger el 0, y yo pongo 2 por 0 menos 3. Esto es menos 3, es menor que 0. Entonces, sí, efectivamente, aquí va menos. Acá, yo podría decir, bueno, cojo el 2. Entonces, 2 por 2 menos 3, que es 4 menos 3, 1. Esto es mayor que 0. Entonces, ¿qué va? Más. ¿Ya? Ahora, hago lo mismo, pero para el polinomio de acá. Entonces, ¿qué hago? Cojo un número en este intervalo y lo reemplazo aquí para ver qué signo tiene. Voy a borrar esto para poder escribir aquí. Entonces, que digamos antes cogí el menos 2, voy a coger el mismo. 2 por menos 2 más 3, que es menos 4 más 3, menos 1, y esto es menor que 0. Entonces, ¿qué va? Menos. Pero la raíz, la raíz de este polinomio justamente es esta. Entonces, ¿qué sé? Que una vez que paso va a cambiar el signo, va a ser más y más. ¿Ya? Luego, una vez que ya encontré los dos factores que eran de aquí, el cociente, 2x más 3, simplemente va a ser el producto de estos signos. Menos por menos es más, menos por más es menos, y más por más también es más. ¿Sí? ¿Y qué me decía el ejercicio? Necesito que x sea mayor que 0, o sea, que sea positivo. Entonces, la solución son justo los intervalos de aquí, donde este cociente es positivo, que va a ser el menos infinito, menos 3 medios. Aquí es donde va a entrar lo que les decía, si se incluye o no se incluye. Este corresponde a la raíz del denominador, al de aquí. Este nunca se incluye, ¿ya? Entonces, abierto aquí. Ahora, como me decía mayor estricto, no incluyo la raíz del numerador, o sea, la de acá. Está hecho un relajo, no sé ya ni siquiera si ven lo que escribo. Sí. Ya. No se incluye la raíz del numerador, entonces me quedaría 3 medios, ¿sí? O sea, todo el intervalo de aquí, 3 medios, más infinito. ¿Sí? Los infinitos nunca se incluyen, eso no pasa. ¿Ya? Ahora, si yo hubiera puesto en el ejercicio mayor o igual que 0, ahí este término sí se incluye y la solución en cambio hubiera sido exactamente la misma, era 3, pero con cerrado aquí en el 3 medios. ¿Sí? Ahí sí incluyo este término de acá, si hubiera puesto mayor o igual. ¿Ya? Voy a hacer un repaso rápido de todo lo que hice para las personas que tal vez llegaron tarde por el ejercicio. Entonces, estábamos resolviendo este ejercicio de aquí. ¿Sí? Lo que expliqué al inicio es que en ecuaciones, nosotros, si teníamos una ecuación de esta forma, podíamos despejar. Digo, la D pasa acá multiplicando, la B pasa multiplicando y saco eso. ¿Sí? En, en inecuaciones, como son el caso que estamos tratando ahora,
no se puede hacer eso. Digamos, yo no puedo decir despejo el denominador, lo paso acá y ya está. No. Porque en desigualdades tenemos estas propiedades. Si ustedes tienen esta desigualdad y multiplican por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Pero si multiplican por un número negativo, la desigualdad cambia. ¿Sí? Si aquí estaba menor, acá se vuelve mayor. Y si acá estaba mayor, pues al multiplicar por negativo se haría menor. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta por eso. Por eso es que no podemos simplemente despejar y decir ya, lo paso y ya está. ¿Sí? Porque no sabemos qué signo tiene esto. ¿Esto es positivo o es negativo? No sabemos. Entonces no podemos despejarlo porque no sabemos si tenemos que cambiar la desigualdad o no. Fuera algo distinto, por ejemplo, si yo tuviera esto, ¿ya? Porque yo sé que este término de aquí siempre es positivo, ¿sí? Es algo al cuadrado, un número elevado al cuadrado siempre es positivo. Le estoy sumando un 1, ahí también es positivo. Entonces, aquí sí puedo decir, despejo. No ha pasado nada porque esto es positivo, entonces no le pasa nada a la desigualdad. Pero en el caso que estamos, en el ejercicio que estamos haciendo ahora, no sabemos si es positivo o negativo, entonces no podemos despejar así. Eso. Entonces, como no podemos despejar, lo que hacemos es pasar el 1 acá restando y hacer la resta de fracciones para, digamos, se lo paso aquí, operamos, hacemos la resta de fracciones y llegamos a esto. ¿Ya? Una vez llegado a este punto, nos valemos de esta propiedad de acá de los números reales. El producto de dos números es positivo o es mayor que 0 si y solo si ambos números tienen el mismo signo. O sea, si ambos son positivos o si ambos son negativos. En cambio, es menor que 0, pues si ambos tienen el signo distinto. Si, si uno es positivo y el otro es negativo, básicamente. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, una vez que llegamos a este problema, le voy a poner igual para confundir. Una vez que llegamos a esto, ¿qué hacemos? O sea, ya cuando tengamos, la técnica en general es cuando ya llegamos a algo de la forma AB mayor que 0 o menor que 0, también eso no me importa. O también pues algo de la forma AB mayor que 0. ¿Sí? O sea, pueden ser cualquier cosa, pero que ya esté solo en productos. Ya. ¿Qué hacemos? Calculamos las raíces tanto del numerador como del denominador. ¿Sí? Digamos, aquí estamos calculando la raíz del numerador, que nos salió 3 medios, y acá estamos calculando la raíz del denominador. Ya. Una vez que tenemos las raíces, podemos proceder a hacer lo que les contaba, algunos le llaman tabla de variaciones, otros le dicen tabla de signos, es cuestión de cada uno. Tomamos las raíces y las ubicamos, por decirlo así, en la recta numérica, ¿no? Ustedes seguramente habrán visto, conocerán de la recta numérica, que pues es la forma en que representamos los números reales, ¿sí? Y acá pues digamos, acá está el 0, acá está el 1, acá está pi, ¿sí? Es como que dibujamos una recta real, recta numérica, y ubicamos justo estas raíces. Obvio, en orden, ¿no? Digamos, 10 menos. Primero ubicamos el menos 3 medios y luego el 3 medios. ¿Ya? Y hacemos esta especie de tabla donde ponemos primero cada uno de los factores que encontramos aquí. ¿Sí? Y debemos determinar qué signo tiene cada factor en cada uno de estos intervalos de acá. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Fácil.
tomamos un elemento de cada uno de estos intervalos. Digamos, por ejemplo, aquí, dentro de este intervalo podríamos tomar el -2 como hicimos antes. Acá podríamos tomar el 0 y acá podemos tomar el 2, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Evaluamos este factor en este punto y vemos qué signo tiene. Aquí pues nos salía menos algo, entonces es negativo. Si evaluamos en 0, sale -3, entonces negativo. Si evaluamos en 2, sale 1, entonces es positivo. Con el factor de acá hacemos lo mismo. Evaluamos en cada uno de estos puntos, o sea, en puntos que pertenecen al intervalo. Pueden ser cualquiera. Eso ya queda a gusto de ustedes. El punto que más les guste para evaluar. Entonces aquí que si evaluamos este en -2, nuevamente sale -1, es negativo. Si evaluamos en 0 es 3, es positivo. Si evaluamos en 2, igual es positivo. ¿Ya? Y para determinar el signo de todo este producto, simplemente multiplicamos los signos. Menos por menos se hace más. O sea, aquí es una división, pero en realidad no importa porque los signos igual se van a multiplicar. Eso no afecta en nada. Digamos, aquí estaría menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más. Entonces, como el ejercicio nos decía los puntos mayores que 0, o sea, que hagan que esto sea positivo, la solución es justo los intervalos de aquí. ¿Sí? Tal como lo escribí acá. Y lo otro que explicaba, como simplemente el problema nos dice mayor estricto, no incluimos las raíces del numerador. Si tuviéramos mayor o igual, ahí sí incluimos las raíces del numerador como acá, pero las del numerador, las del denominador nunca se incluyen. Eso. Entonces, ¿quedó más o menos claro cuál es el procedimiento? ¿Por qué hacemos esta tabla así? ¿Y cómo la hacemos? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Ya. Con todo, si tienen alguna pregunta de esto o de algún ejercicio igual anterior, me avisan nomás y aquí lo resolvemos. Hasta eso voy a seguir haciendo otros ejercicios y igual con eso creo que va a quedar más claro cuál es, cómo resolver inecuaciones. Digamos, si queremos resolver esta, que es mucho más fácil. Aquí como no tenemos divisiones ni nada de eso, no hay problema. Simplemente lo que vamos a tratar de hacer es despejar. Se puede hacer sin la tabla, ¿sí? Y eso ya depende mucho de cómo, de cómo ustedes se sientan más cómodos resolviendo, ¿sí? Por ejemplo, la tabla es un método, eh, luego seguimos con esto. Es un método, podríamos decir, un poquito gráfico, pero también se puede hacer directamente sin hacer esto. Miren. ¿El cociente de dos números es positivo? Sí, y solo si los dos números son positivos, o sea, si esto es positivo y esto también es positivo, o si ambos números son negativos, ¿sí? Ah, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es resolver cada una de estas cosas, ¿sí? Digamos, esta inecuación de aquí, yo la puedo resolver como 2x mayor que 3, ¿sí? Paso el 3 acá, y la inecuación de acá también como 2x mayor que menos 3, o aquí me quedaría 2x menor que 3 y 2x menor que menos 3, ¿sí? Es como que estoy trabajando con cada una de las inecuaciones, pero por separado, ¿no? Digamos, aquí me salieron
4 inecuaciones más chiquitas, ¿no? Digamos, esta y la de acá. Y es como que en cada paso estoy resolviendo cada una de estas. ¿Ya? Entonces aquí me queda x mayor que 3 medios, ¿sí? ¿Por qué mayor? Porque el 2 es positivo. Entonces, cuando pasa a dividir, no cambia en nada la desigualdad. Si fuera aquí menos 2, al momento que yo hago esto de pasarlo acá, lo que les comentaba antes, aquí saldría menor, ¿sí? Ojo con esos detallitos. Aquí pues 2 positivo, no pasa nada. Aquí lo mismo, me quedaría menos 3 sobre 2. O x menor que 3 medios y x menor que menos 3 medios. ¿Ya? Ahora, obtuve esto. ¿Qué significa esto? En notación de conjuntos, por decirlo así, el I se entiende como la intersección. ¿Ya? Esto se entiende como la intersección. Y el O se entiende como la unión. ¿Ya? Porque miren, X mayor que 3 medios, ¿qué significa? ¿Cómo escribo esto? Ya. Voy a hacer un pequeño dibujo otra vez, porque si no, me voy a hacer un lío para explicar. Aquí tengo el 3 medios, el menos 3 medios y aquí tengo el 3 medios. ¿Ya? Miren. X mayor que 3 medios significa que el X está aquí. ¿Sí? En este punto, ¿no? Y X mayor que menos 3 medios, en cambio, significa que el X está acá. Estoy rayando arriba para no escribir uno sobre otro. ¿Ya? Pero significa que está acá. Como el I significa intersección, la intersección de estos dos conjuntos es justo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, yo toda esta condición que está aquí, yo la puedo escribir simplemente como, ¿cuál es la intersección? Desde el 3 medios, ¿no? O sea, X mayor que 3 medios. ¿No? Voy a hacer el gráfico más abajo para poder escribir. Que tenía el menos 3 medios. Acá está el 3 medios. Como decía, X mayor que 3 medios es esto. X mayor que menos 3 medios es esto. Entonces, ¿cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Claramente, esto de aquí. O sea, X mayor que 3 medios. Por eso todo esto lo escribí solo como X mayor que 3 medios. O, el O todavía no le hago nada. ¿Qué pasa con esto de acá? Voy a hacerme otro dibujo porque de acá ya no aguanta más. 3 medios. Ya, X menor que 3 medios significa esto. ¿Sí? A partir de para la izquierda. Y menor que menos 3 medios, en cambio, significa esto. ¿Sí? A partir del menos 3 medios, a la izquierda, menor. ¿Y cuál es la intersección? Vemos que es esto de aquí. El I, recordemos, es intersección, entonces sale eso. Y aquí obtendría X menor que menos 3 medios. ¿Ya? Y finalmente la O significa intersección. Perdón, la O significa unión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unir el conjunto de aquí con el conjunto de acá. Y ustedes podrán ver que la unión de estos dos conjuntos, sí, la unión de estos dos conjuntos, a ver, ya no le voy a dar así, sino simplemente ya puedo poner la solución. Como la solución es la unión de estos dos conjuntos, a ver, este conjunto de aquí, ¿qué es? Menos infinito, menos 3 medios, o unión mayor que 3 medios, que sería 3 medios hasta el más infinito. ¿Sí? Y como ven, llegué a la solución, nunca hice ninguna tabla, tal vez el dibujito para ver las intersecciones, pero si tienen
suficiente práctica, podrían hacer estas intersecciones sin hacer igual estos dibujos y, como ven, es un procedimiento únicamente algebraico. Ahí ya depende mucho de la forma que ustedes se sientan más cómodos, con qué método creen que puedan resolver más fácil los ejercicios. ¿Está claro esto o hay alguna pregunta? Ya. Entonces, para ir cogiendo práctica, podemos seguir con otros ejercicios. Como verán, o sea, la matemática se aprende haciendo ejercicios, sobre todo porque ahí es donde uno se da cuenta en qué tiene dificultades. Tal vez ahí uno se da cuenta, ah, no veo cómo proceder en este ejercicio, qué parte es la que no entendí. Así. Aquí, como les digo, no hay fracciones, no hay ni siquiera términos al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos es tratar de despejar la X, por decirlo así. Ahora igual, distribuyo el menos 1, menos 8X. Puedo pasar los términos sumando. Recuerden, en sumas y restas no pasa nada. Ahí sí no pasa nada con la desigualdad. El problema es cuando se multiplica o se divide. Ahí pueden aparecer los problemas. Entonces, ya que puedo pasar el 8X sumando, y el 4 pasaría, como aquí está positivo, acá pasaría negativo. Entonces aquí me queda 5X menor o igual que menos 5. Y miren, solo para que vean, aquí hay dos formas de proceder con este ejercicio. O sea, llegados a este punto. Yo puedo decir, ah, despejo el 5 de acá. Pasa dividiendo. Como el 5 que está aquí, que parece S, pero el 5 es positivo, no cambia el signo de la desigualdad. Y esto pues es menos 1. ¿No? O sea, ¿qué me salió aquí? Los X menores o iguales que menos 1. Es decir, la solución es de menos infinito, porque está menor o igual, hasta el menos 1 cerrado. ¿Sí? Porque como está menor o igual, se cierra también el 1. ¿Cuál es el otro método que yo les decía? De aquí, yo pude haber mandado el 5 acá. ¿Ya? Me quedaría 5 dividido por menos 5x. Pero, como el menos 5 es negativo, que pasó para acá, tengo que cambiar el signo. Que era menor o igual, ahora es mayor o igual. ¿Sí? 1 porque, obviamente, al dividir por el menos 5 acaba de quedar 1. Entonces esto se convierte en menos x mayor o igual que 1. Multiplico por menos a ambos lados. Y como multiplica por menos, cambia otra vez el signo de la desigualdad. Y como ven, llegué a lo mismo. Obvio, no podía llegar a otra cosa también. Pero más que nada, esto fue más largo, pero más que nada era para que vean, si yo divido o algo así por un número negativo, tengo que tener cuidado con el signo de la desigualdad. ¿Alguna pregunta aquí? Como ven, en ecuaciones que son lineales, por decirlo así, creo que no habría mucho problema, porque simplemente despejan la X y sale. Ya. Porque X dice que es menor o igual que 1, ¿sí? O sea, si yo quiero hacerme un dibujo de esto, si aquí está el menos 1, cuando me dice que X es menor o igual, significa que está tomando toditos estos números de acá. ¿Ya? O sea, todos los números para la izquierda, cuando tenemos menor o igual. Y acá, bueno, por notación se suele decir que acá está el menos infinito y el más infinito. Ojo, estas cosas de más infinito y menos infinito no son números. No es que yo puedo decir, ah, 1 más infinito. No, no son números. Simplemente es una forma que usamos en matemática para representar números muy, muy grandes, tan grandes
como nosotros nos podamos imaginar. Y de hecho, es más grande que cualquier otro número. Entonces, si x es menor o igual que -1, x puede ser tan pequeño como yo quiera. O sea, puede ser -10, -100, -10 millones, no pasa nada. Y para representar esto de que x se va tan pequeño como yo quiera, decimos que es hasta el menos infinito. ¿Sí? Sería diferente, por ejemplo, si yo resuelvo una inecuación, digamos, voy resolviendo, y llego a esto, que 1 es menor o igual que x, menor o igual que 2, por ejemplo. Ahí, la solución simplemente va de 1 y 2 en el intervalo cerrado. ¿Sí? Pero acá, como simplemente me dice que es menor o igual a 1, puede ser tan pequeño como yo quiera, entonces digo que va hasta el menos infinito. Ahí tal vez quedó un poco más claro o confundí más. Ya. Como ven, esto que son inecuaciones cuadráticas, así, creo que no da mucho problema. De hecho, podemos incluso resolver de manera general. Por ejemplo, yo les digo resuelvan esta inecuación. A, bx menos c mayor o igual que bc, donde A, B y C, creo que ya vieron esta notación, son números reales positivos, ¿ya? O sea, todos los números que tengo aquí son positivos. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo resuelvo? Como solamente tengo una x, o sea, no tengo x al cuadrado ni nada de eso, pues busco poder despejar las x. Me queda ABX, digamos aquí distribuyo, menos AC, mayor o igual que BC, sigo despejando, mayor o igual que BC, más AC, y aquí llega el punto clave. Como yo sé que A y B son números positivos, ¿sí? O escrito de otra forma, yo puedo decir, o sea, esta solo es otra forma de decir que los dos son mayores que cero. Entonces, el producto, o sea, la multiplicación de los dos, también es positivo, ¿sí? Entonces, yo puedo pasar a dividir sin afectar el signo de la desigualdad. Entonces, la solución va a ser el intervalo que empieza en este punto, BC más AC sobre AB, hasta el más infinito, ¿sí? Como dice que X es mayor o igual, puede ser tan grande como yo quiera, digamos. Si aquí está todo este punto, entonces, como dice mayor o igual, pues es todito esto de acá. Y por eso digo que va hasta el más infinito. ¿Alguna duda de esto? Ya. Otro que podemos hacer es esto, 5x cuadrado más 3x mayor o igual que 3x cuadrado más 2. Cuando ya tenemos este tipo de inecuaciones que son cuadráticas, primero lo que tratamos de hacer, o lo que hacemos más bien, porque sí se puede, es reducirlo a algo de esta forma. ¿Ya? Bueno, aquí puede ser mayor o igual que cero, menor, eso no importa, pero que ya en un ladito nos quede esto y en el otro lado nos quede un cero. ¿Sí? Y ahí el signo ya no importa. O sea, si fuera mayor o igual, menor o igual, eso no es indiferente, porque la técnica es la misma. Entonces despejamos, digamos acá pasaría menos 3x cuadrado, restando 3x menos 2. Esto es mayor o igual que 0.
Entonces aquí resolvemos. Resolvemos, nos queda 2x cuadrado más 3x menos 2 mayor que 0. Una vez que llegamos a este punto, lo que podemos intentar es factorizar. Aunque, para ser sincero, no le veo muy claro cómo factorizar eso. Ya. Tratamos de factorizar. A veces no es tan fácil ver una forma de para factorizar el polinomio. No se puede de una forma muy clara, ¿no? Digamos, si yo tuviera x al cuadrado menos x menos 2, si este fuera el problema, por ejemplo, si este fuera, no digo que lo es, pero si fuera. Esto rápido se puede factorizar así. Sería menos 2 más 1. Sí, o sea, si no se puede, usamos la fórmula para encontrar las raíces cuando hay. Pero, digamos, si podemos factorizar, digamos, esto lo escribiríamos así y ya vemos que las raíces del polinomio son x igual a 2 y x igual a menos 1. Entonces haríamos la tablita así, menos 1, 2, y ponemos otra vez los factores aquí, x menos 2, x más 1, hacemos tabla y encontramos cuándo es mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso, creo que no se puede factorizar, parece que está feo. Entonces, como bien nos dice su compañero, tratamos de hacer fórmula general, o sea, encontrar las raíces, pero con la fórmula general. Y para eso, primero vemos el discriminante. Porque también puede ser que no haya raíces. Entonces, el discriminante era b cuadrado menos 4ac. La b, en este caso, es el 3, o sea, nos queda 3 cuadrado menos 4. A vale 2. Y c, no nos olvidemos del signo, vale menos 2. Entonces, aquí queda 9 más 16, que esto es 25. ¿Sí? Mayor que 0, entonces hay dos raíces de la ecuación. O sea, dos raíces de este polinomio. ¿Cuáles son esas raíces? Pues las calculamos, ¿no? Sería menos b más menos la raíz cuadrada. ¿Ya? Aquí ya escribí directamente lo que sale al reemplazar en la fórmula general. ¿Sí? Si no le ven de dónde sale todo esto, pues escriben la fórmula menos b más menos raíz cuadrada, otra cosa, y reemplazan. Van a ver que ya. Entonces aquí queda menos 3 más menos 5 sobre 4. ¿Y cuáles son las raíces? Entonces, una raíz es menos 2 y la otra raíz es 1/2. Si me equivoqué aquí, me corrige. Pero bueno, según yo, estas son las raíces. Y cuando ya tengo las raíces del polinomio, puedo hacer mi tablita, por decirlo así. Digamos, acá la primera raíz era el menos 2. Luego estaba el 1/2. Y aquí hay un detalle. Menos infinito, más infinito. El detalle es que yo no pude factorizar esto, ¿sí? O sea, nunca lo escribí como un producto de factores. Entonces, no es como aquí que yo dije, pongo el primer factor, luego el otro factor y hago la tabla. Ahora no puedo. No puedo escribir estos factores así. Entonces, ¿qué hago? Escribo directamente cuánto vale el polinomio que estoy analizando. Creo que era esto. ¿Sí? Y hago exactamente lo mismo que hacía antes. Tomo un punto aquí, por ejemplo, el menos 3. ¿Sí? Evalúo aquí 2 por menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos 2. Que esto sale 2 por 9 menos 9 menos 2.
Y les aseguro que esto es mayor que cero. Si quieren pueden comprobarlo, pero les aseguro que es mayor que cero. ¿Ya? Acá puedo tomar el cero. El cero está entre menos 2 y un medio. Y obviamente si evalúo aquí en cero sale menos 2. Eso es negativo. Acá puedo tomar el 1. Y si evalúo en 1 aquí, me sale algo positivo, estoy seguro. Y como el problema me decía cuando esto es mayor o igual que cero, la solución va a ser menos infinito, menos 3 cerrado, porque es mayor o igual. Y como no tengo denominadores, pues no pasa nada, siempre incluyo las raíces. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Como ven, o sea, yo suelo hacer la tabla, me parece que es una forma un poco más visual para que puedan ver. Si no, o sea, si no quieren hacer la tabla, les tocaría, ya veo lo que ¿no? Les tocaría hacer esto, 2x al cuadrado más 3x menos 2, y esto escribirlo como a por x más 2 por x menos 1 medio. Porque estas son las raíces. Entonces sabemos que el polinomio se puede escribir como el producto de sus raíces y una constante aquí. ¿Cuál es esa constante? Toca averiguar. ¿Ah? Entonces, de hecho creo que la constante aquí es 2, pero bueno. Profesor, ¿por Eh, qué escribió menos sí, 3? bravo, es menos 2. Sorry. Me confundí por el numerito que puse aquí. Ahí sí. Claro. Eh, iba a explicar de nuevo, rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. A ver, teníamos este problema originalmente. ¿Qué hacemos? Pues tratamos de reducirlo a un modelo como el que tenemos en la derecha. Ax cuadrado más bx más c. Como les digo, el signo no importa. Puede estar mayor o igual que cero, menor o igual que cero, eso no importa. Simplemente que esté escrito así. Operamos y llegamos a lo que está antes de la carita triste. Cuando ya encontramos eso, tratamos de factorizar el polinomio porque ahí las cosas se hacen más fáciles, la verdad. Pero así a ojo no se podía factorizar muy fácil. Entonces, calculamos las raíces del polinomio usando el discriminante. O sea, primero analizamos el discriminante para ver si hay raíces. Si no ahí se procede de otra forma. Un poquito más fácil, pero de hecho sí es más fácil. Mucho lío. Ya. Eh, analizamos el discriminante, vemos que nos da positivo, significa que hay dos raíces y las calculamos. Cuando ya tenemos las raíces del polinomio, podemos proceder a hacer nuestra tabla. En la tabla ubico cada una de las raíces del polinomio y a los extremos pues ubico el menos infinito y el más infinito. Ahí ya está. Entonces, como no pude factorizar el polinomio, lo escribo directamente aquí y analizo qué signo tiene ese polinomio cuando evalúo en un punto que está en cada uno de estos intervalos, ¿sí? Lo que les comentaba era, por ejemplo, aquí yo puedo escoger el menos 3, evalúo en el polinomio, que es lo que dice aquí, y van a ver que da algo positivo. Entonces, ¿qué significa? Que el polinomio aquí es más. Si evalúo acá, puedo coger el 0, por ejemplo, porque el 0 está aquí, ¿sí? Me va a dar negativo. Y acá, por ejemplo, yo podría escoger ¿sí? Un elemento que pertenezca al intervalo de acá. Cuando evalúe, veo que me va a dar algo positivo. Y pues termino, ya cuando determino los signos que tiene esto, pues concluyo la solución. Como me pedía dónde es mayor o igual que 0, la solución sería justo los intervalos que tienen aquí el más. O sea, menos infinito hasta el menos 2, unido el 1 medio hasta el más infinito. Cerrado porque está el problema con mayor o igual. Si el problema estuviera con mayor estricto, aquí fuera abierto. Si estuviera con mayor estricto. Eh, ¿Ahí alguna pregunta?
Mm, no. Bueno, si no es así, pueden ustedes continuar con los ejercicios de la guía. Si en algún momento tienen un problema, pues me avisan. En la próxima tutoría podemos incluso trabajar en eso. Y eso, muchas gracias por la atención y que les vaya muy bien.